Espero que estén excelentemente bien y gracias por acompañarnos en este programa de Mejores Personas en Visual 46. Hoy me toca a mí exponer un tema y el tema que vamos a tratar tiene que ver con un libro, con El viaje de Kerpen. Este es un libro que escribí más o menos en 2020 y se publicó este año. Aquí tienen la portada, El viaje de Kerpen, el origen del egoísmo. En este libro se trata fundamentalmente de tener la respuesta de por qué la raza humana no logra vivir bien, de por qué tenemos siempre conflictos, formas diferentes de desarrollarnos y que no logramos tener etapas de paz, de tranquilidad, de progreso y de justicia. No las tenemos, siempre son esporádicas. En este libro hablamos de el origen del egoísmo. No es suficiente comprender que el egoísmo es la base de todo esto, pero tendríamos que platicar qué es el egoísmo. Y bueno, dirían, ¿y por qué se llama el libro El viaje de Kerpen? Empieza el libro un poco en ficción, hablando seres humanos del futuro, nuestros descendientes, ya salieron de este planeta, ya no están aquí, viven y habitan en planetas muy distintos, porque recuerden que nuestro Sol más o menos tiene 5,000 millones de años todavía que nos va a durar, pero un día pues, se va a extinguir. Ya estos humanos, que son nuestros descendientes, ya viven en el futuro, en otros planetas. Y ellos, haciendo una recopilación de nuestra historia, se dan cuenta de que en esta época, en este siglo XXI y en estos siglos, poquitos hacia atrás, un poco hacia adelante, había un problema que les llamó mucho la atención. Decían, qué raro, la historia registra que se mataban, se asesinaban, se mentían, se robaban, pero eran inteligentes. No concuerda una cosa con la otra. ¿Cómo pudieron desarrollar aparatos como este, que para que funcionen necesitan satélites, que para que funcionen hay que ponerlos en el espacio y tener sofisticados mecanismos para mantenerlos ahí? ¿Cómo es posible que si tuvieron la inteligencia para desarrollar esta tecnología, se siguieran mintiendo y robando y asesinando y tratando de imponerse unos a otros? De esa pregunta que sucedió en el futuro, se desprende el viaje de Kerpen, porque en la discusión que ellos tenían, decían, es que no puede ser, tal vez la época en que todavía se trataban mal debe ser una época antigua. Y había quienes decían, no, ya tenían esa tecnología y de todas maneras se trataban mal. Bien, entonces Kerpen decidió hacer un viaje al pasado. Dice, yo voy a ir al siglo XXI y voy a ver dónde está el error. Si estamos mal nosotros en los tiempos o efectivamente la sociedad humana de aquellas épocas así vivía. Bien, pasa el tiempo, viene Kerpen a esta época, trata de contactar personas que puedan entender que alguien del futuro puede llegar al presente. Bueno, así empieza el libro y ya una vez que encontró a Pepe y Pepe aceptó que podía tener un diálogo con alguien que venía del futuro y que el que venía del futuro venía a investigar por qué nos comportábamos, como nos comportamos, como lo hacemos, ya se estableció una relación. Pepe le comenta a Kerpen que él tiene escritos sobre el comportamiento humano, que si le gustaría que se los compartiera, y ahí inicia un segundo capítulo que tiene que ver con los diálogos de Pepe y Kerpen. Entonces vamos a leer algunos pequeños párrafos y los vamos a ir comentando, de manera tal de que entendamos esto. El águila vuela sola en las imponentes montañas. El leopardo caza solitario por la inmensa pradera. La serpiente se arrastra misteriosa y en soledad. ¿Y el ser humano? El ser humano no. El ser humano es más parecido a las abejas, a las parvadas, a los elefantes. Vive en grupo. Es un ser social por naturaleza. Siempre está en contacto con otros, conviviendo y relacionándose de manera permanente, ya sea en familia o en sociedad. El primero de estos factores, entonces, es la convivencia. Somos seres que necesitamos convivir. Bien,
¿Y qué se desprende de esto? Pues que al convivir vamos a tener roces, fricciones, que esa convivencia va a causar conflictos de manera natural. ¿Por qué? Porque uno tiene un pensamiento y el otro tiene otro, porque tiene unas costumbres y la otra tiene otras costumbres. Y no se nos ha educado para la convivencia. Pensamos que como convivimos en familia, ese modelo es suficiente para luego convivir en pareja o convivir con mis compañeros de escuela. Pero hemos notado siempre que hay conflictos. Eso representa que no hemos aprendido a convivir. Y en el libro se plantea con claridad que no es lo mismo vivir con que convivir. Muchos de nosotros vivimos con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, pero no convivimos. Compartimos un lugar. Convivir es diferente, es acercarte, es platicar, es saber cómo va la vida del otro, en qué puedes ayudar. ¿Y cuáles son los factores que impiden que esta convivencia se dé en la mayoría como debiese ser? Cada vez que convivimos seres humanos, sea en el trabajo, en la escuela, donde sea, habrá conflictos. Y sería bueno preguntarnos por qué. ¿Qué sucede con estos conflictos? ¿Qué es lo que los está provocando? Y ahí es donde viene el subtítulo que dice el origen del egoísmo. El origen del egoísmo es lo que provoca todo esto. Y la siguiente pregunta, pues entonces tendría que ser, ¿qué es el egoísmo? Y saber qué pasa cuando convivimos y estamos cerca unos de otros. En este momento, no solamente estamos cerca unos de otros, millones estamos cerca unos de otros. Nos parece normal vivir en ciudades junto a millones de personas, pero antes no era así. Miles de años atrás solo éramos pequeños grupos, luego pequeñas aldeas, después pequeñas ciudades con castillos y fortalezas, alrededor de las cuales empezaron a vivir más personas hasta llegar a poblar las grandes urbes que actualmente hay en el planeta. El hecho de estar cerca unos de otros, en pareja, en familia, en amigos y vecinos, se fue produciendo de manera tan natural que ya no solo trabajábamos para sobrevivir, sino que también surgieron momentos en que habría que convivir. Kerpen pregunta, Pepe, tengo una duda, actualmente ¿con cuántos seres convive una persona normalmente en este tiempo en el que tú vives? Mira, Kerpen, según un estudio realizado por el antropólogo Robin Dunbar, 150 es el número aproximado de personas con quienes llegamos a convivir e interactuar en mayor o menor medida durante nuestra vida. En realidad, conocemos muchísima gente más, sin embargo, con la mayoría solo llegamos a intercambiar algún saludo por coincidencia, trabajemos o estemos en la misma aula escolar, pero 150 más o menos es el promedio de la gente con la cual sí vamos a convivir, sí nos conocen y nosotros también nos conocemos. Kerpen le preguntaba a Pepe, bueno, ¿y cómo es su relación? ¿Qué hacen o de qué manera empiezan a interactuar? Varía mucho, Kerpen. Las relaciones pasamos de momentos muy hermosos y plenos, pero también tenemos situaciones difíciles y conflictivas. Las parejas pasan del idilio a la discusión y algunas hasta la agresión. Los padres, fíjate que de repente ya no toleran a los hijos o a los hermanos, se pelean entre ellos. Es posible que un conflicto surja en el trabajo, en la escuela o con las amistades. Es muy raro encontrarnos con alguien que no haya pasado por estos momentos. El trato de los seres humanos no permanece estable. Los seres humanos se han acostumbrado a reclamar. Te quiero comentar, Kerpen, que encabezan las listas de popularidad la palabra ¿por qué? ¿Por qué no me contestaste el mensaje? ¿Por qué llegaste tarde? ¿Por qué sacas estas calificaciones? ¿Por qué? ¿Por qué? Como un cuestionamiento permanente. La comunicación basada en el reclamo es el pan de cada día. Difícil explicarte cómo seres tan inteligentes, con años y miles de años de evolución, tienen una relación donde se siguen todo el tiempo reclamando. Lograrlo diferente ha resultado demasiado complejo. Las cosas son difíciles, pero no hemos aprendido
a convivir y tampoco hemos aprendido a conocer y reconocer todo lo que va en nosotros, porque nosotros tenemos tendencias a la violencia, tendencias a la depresión, tendencias a la agresión. Mientras cada ser humano no las distinga y no aprecie cuáles son los factores que las activan, seguiremos reaccionando con violencia, con tristeza, con crítica, con hipocresía. Esos somos los seres humanos en esa parte. También tenemos cosas hermosas, tenemos el arte, tenemos los deportes. Entonces, el libro va empezando a narrar toda esta convivencia entre Kerpen y Pepe trata de explicarles. Pepe es como nuestro representante que le dice a ese ser del futuro por qué vivimos como vivimos y por qué nos comportamos como nos comportamos. No es suficiente estar en una actividad familiar, en un aula escolar, en un trabajo, en una reunión, para decir que sabemos convivir. Aquello implica estar reunidos o trabajando, pero la convivencia es otra cosa. Aprender a convivir es una condición ineludible. El gran reto que todos tenemos, porque precisamente es en las relaciones humanas donde surgen los bellos y encantadores momentos, y donde también aparecen los pequeños o grandes conflictos. Aquí es donde surge una reflexión importante con la cual iniciamos. No es lo mismo vivir con que convivir. Entonces, sobre esta reflexión que nos sirva a todos, ¿realmente aprendimos a convivir? Y tú en casa, en tu trabajo, en tu escuela, ¿cuál es tu modelo de convivencia? ¿Cómo es que te estableces con los demás? ¿Tratas de sumar a esa relación familiar, a esa relación de pareja? ¿O eres de las personas que restan? Que restan con tu conducta, con tus comentarios, con tu presencia. Habrá que analizarlo. Y habrá que conocer cada uno de nosotros cuáles son estos elementos que nos mueven a ser agresivos, a criticar o a ser inconformes. El ser humano hemos venido transitando por miles de años y no hemos dedicado realmente un tiempo a conocer todo lo que va en nosotros. ¿Y qué somos nosotros? Una copia de nuestros padres. Eso es lo que somos. Así es que las cualidades y los defectos de ellos están aquí. Eso es lo que somos. Si quieres conocer y reconocer tus errores, es sencillo. Ve a tus padres, ve a tu madre y a tu padre, a tus hermanos, a tus tíos y a tus abuelos. Ahí están tus errores. Ellos también los representan. ¿Les vamos a echar la culpa? No. Porque también están repitiendo los errores de tus bisabuelos. Somos copias de copias de copias. Duplicados. Entonces puedes aprender. Si tu tío, si tu hermano, si tu padre comete un error, pues ya te está enseñando para que tú no lo hagas, para que no tengas que vivir lo mismo. Entonces ha sido una secuencia interminable. Si queremos ser mejores personas, tenemos que cortar con esas cadenas que venimos arrastrando. Observa y te vas a dar cuenta que ese machismo que tú tienes es el machismo de tu padre, que ese alcoholismo es el de tu tío, que esa intolerancia es la de tu madre, pero también puedes observar sus cualidades. Entonces aprendamos de esas cualidades, evitemos los errores. ¿Y dónde vamos a aprender todo esto los seres humanos? En este planeta. Aquí tenemos la experiencia, ya somos, ya tenemos un cuerpo, ya tenemos una inteligencia, ya tenemos emociones. Qué padre que ya tengamos todo eso. Ahora, ¿dónde está nuestro laboratorio donde vamos a experimentar? En tu casa, con tu familia. Ese va a ser tu primer laboratorio de experimentación. Claro, tú vas a pensar que como es tu familia es todo el mundo. No, no exactamente. Que como es tu madre o tu padre son todos los papás y las mamás. No exactamente, a veces sí, a veces no. Hay padres que toman y hay padres que no consumen alcohol. Hay padres que son pacientes y hay otros que son muy impacientes. Hay madres que son sumisas y hay madres que son muy independientes. Entonces tú te vas a empezar a forjar una imagen del mundo donde le has nacido por el tipo de familia en el que tú naciste. Y aquí cae una reflexión. Entonces yo me voy a ir configurando de acuerdo a la familia donde nazca, sí. No es lo mismo nacer en México que en Argentina, que en Sudáfrica o que en China. Porque cada familia es distinta
con ideas diferentes, con costumbres. Y entonces tú te vas a formar esas ideas y esas costumbres y esas maneras pensando que el mundo es así. No, nada más es tu mundo, nada más es mi mundo. Y entonces, ¿cuál sería el mundo? El mundo que podamos forjar, donde tú te encuentres con las mayores capacidades que van en ti, que son ilimitadas. Pero que si te quedas sujeto a las ideas que te enseñaron tus padres, sin que las revises, a las costumbres familiares, sin que las revises, porque eres un ser inteligente. Entonces, como ser inteligente, tú revisas y dices, bueno, creo que estas costumbres de mi familia me quedan bien y me las voy a quedar. Pero estos errores no. Hay familias que cada vez que se reúnen acaban discutiendo. Pues no lo hagas. Lo estás viendo. Estás viendo la tempestad y no te hincas. Entonces, vamos a ir aprendiendo y todas esas cosas que nos dan desde que nacemos, porque recordemos, nosotros cuando nacemos no traemos ideas, cero ideas. No traemos tampoco sentimientos ni resentimientos. Venimos a un mundo a experimentar, a ver de qué se trata esto. A vivir bien, a tener un progreso en todos los sentidos. Pero ¿qué pasa? Que desde el principio ya nos llenaron de ideas. Y lo lamentable es que no las revisemos. Sí hay que revisar, yo sugiero que revisemos las ideas, que revisemos las costumbres, las formas y maneras para ver cuáles nos convienen y cuáles no. De tal manera de que no nos circunscribamos a pensar y a ponernos etiqueta. Yo soy capitalista o yo soy comunista, o yo soy cristiano o yo soy musulmán. Son ideas, revisémoslas. Las que sean buenas para ti y para los demás, pues qué bueno. Las que no, las podemos desechar, para que podamos vivir mejor. Pero entre estas ideas que se van formando, como lo va narrando el libro, empezamos nosotros a defender ideas y el otro también defiende sus ideas. Y entonces empezamos a tener discusiones y dificultades, porque no es lo mismo exponer que imponer. Cuando platicamos de temas políticos, ¿por qué no podemos platicar? Porque no estamos conversando. Queremos imponer nuestra idea al otro, haciendo remarcar que está mal, que está poco claro lo que hace, que no va a llegar a un buen fin. Entonces me gustaría que reflexionemos juntos. ¿Estamos exponiendo nuestra idea o la estamos imponiendo? Y en las religiones pasa lo mismo. ¿Quieres que yo crea como tú crees? ¿Para qué? Si tú eres feliz con tu creencia, qué bueno. Pero ¿por qué habría la necesidad de decirle al otro que debe de creer también como yo? No, si tú crees, qué bueno. Y si el otro no cree, también qué bueno. Lo importante es aprender a convivir, no lo que tú creas. Y en esa convivencia maravillosa nos podemos reunir todos. El que cree con el que no cree, el que es político, el que apoya un partido con el otro, pero aprendemos a convivir. Y eso nos ha faltado en este laboratorio que no hemos aprendido a hacer. Y muchas de estas ideas que aprendimos, que hoy defendemos, nos han vuelto fanáticos. Ahora somos defensores recalcitrantes de esa idea, de ese partido, de ese equipo. ¿Para qué? ¿Qué hay atrás de todo ese fanatismo que ciegamente defiende una idea? ¿Qué hay? Hay una tendencia. Y nuestra tendencia que ya traíamos nos hace fanáticos en el deporte, o fanáticos en la religión, o fanáticos en la política, o en lo que sea. Atrás de ese fanatismo está esa tendencia. Pero todo esto nos impide convivir. Qué padre que tú pienses que tal o cual partido, ideología es buenísima, pero platícala. No la impongas, no la exijas. Fíjate que desde nuestro perfil y enfoque de esta ideología se trata de esto y de esto otro, más así, más así, más así, asá. Y el otro lo escucha y ya. Si algo le parece interesante de lo que tú has dicho, pues lo podrá asimilar o quedárselo.
pero en ningún momento siente que le quieres imponer. Porque cada uno de nosotros, cuando nos quieren imponer, empezamos a tener una sensación, quién sabe qué modo, que no nos gusta. Empezamos a tener una sensación de incomodidad. No nos gusta que nos imponga nada ni nadie. Somos libres. Cada quien llegó a este planeta con la libertad. ¿Por qué alguien quisiera sujetarnos con sus ideas o sus maneras o sus formas? Lo que sí tenemos que comprender, que vivimos en conjunto. Y que al vivir en conjunto, bueno, pues tenemos que compartirnos y ayudarnos unos a otros. Que es fundamental ayudarnos unos a otros. ¿Y qué lo impide? Las ideas. ¿Y las ideas qué hacen? Las ideas hacen que seas más consciente o menos consciente. Las ideas representan una parte de la realidad. ¿Por qué los seres humanos hoy en día se mueren de hambre? ¿Por qué otros tienen todo? Por las ideas, por las costumbres, por los sistemas. Pero te pongo un ejemplo sencillo, muy, muy sencillo. Si todos tuviésemos un sensor en el cuerpo, que cada vez que fuésemos a comprar algo, lo que fuera, quiero comprar un equipo de sonido, y ya voy a querer comprarlo, pero el sensor pita, y me dice que en África, el día de hoy, hay personas que no tienen para comer, y que lo que yo iba a invertir en esos 10, 15 mil pesos en el equipo de audio, se van a transferir para que esas familias coman. Entonces, ¿qué pasaría? Que no podría comprar mi equipo de audio, pero aquellos ya comieron. Y tú no podrías cambiar tu auto, pero aquellos ya le operaron el corazón que no tenía recursos para hacerlo. Y entonces los recursos empiezan a equilibrar y todos empiezan a tener todo. Pero esto no es posible. No es posible por tu idea, por una idea que no es tuya. Es que los seres humanos necesitamos compartirnos todos a todos. Claro que los sistemas económicos y políticos no son suficientes. No son los que se necesitan, pero es lo que hay. Lo que no alcanzamos a entender es que si todos tienen todo, tú vas a caminar muy a gusto por la calle. Nadie te va a robar, nadie te va a amenazar. Entonces vas a estar muy contentos. Bueno, esto será en el futuro, porque el día de hoy todavía eso es muy complejo. ¿Se trata de quitarles a los que tienen? No. Se trata de que todos sean ricos, que todos tengan todo. Y me refiero a todo como lo necesario, como parte de. Nunca ha funcionado si tú les quitas y no los enseñas a producir riqueza, no va a funcionar. Se trata de que todos aprendamos a producir riqueza y que nos demos cuenta que los objetos no es lo más importante, sino la experiencia de la convivencia. Venimos a convivir. Y entonces tenemos diferentes roles, donde eres el padre y tú tomas el rol del hijo, y aquella es la esposa, y es la prima, y es la amiga, y es la vecina, y es el compañero, y entonces todos aprendemos de la convivencia. Todos estamos en este planeta solos de momento, solos. Entonces, si nos apoyamos, si hacemos algo importante, poco a poco lo vamos a lograr. Esto no es de un día para otro, porque viene toda una historia atrás. Pero que se nos quede, yo te sugiero esta idea, que todos tengan todo. Sería bueno que le empecemos a dar vuelta a nuestra cabeza. Tal vez logremos algo. Tal vez logramos que todos tengan trabajo, que todos tengan riqueza, que todos tengan educación, que todos tengan deporte, que todos tengan viaje, que todos tengan alegría. Esta información es muy valiosa. Si les gusta, suscríbase al canal. Visual 46 los espera y compártala sobre todo, porque nunca sabemos a quién verdaderamente le puede ayudar. Así es que compartamos esta información. Sus amigos de Visual 46 están con ustedes.